1, 2, 3, 4. Empezamos. Pensamiento educativo de José Antonio Encinas. Elmer Robles 1. Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Introducción. Las ideas del movimiento de la Escuela Nueva se propagaron por América y tuvieron adeptos en diversos países. El Perú no fue ajeno a esta difusión. Sus principales educadores se inscribieron en sus filas, tanto los de formación pedagógica propiamente dicha cuanto los que cumplieron función docente, no obstante que su notabilidad se derivó de otras actividades. Unos más que otros se identificaron con los aportes de esta corriente y los aplicaron en sus actividades lectivas, pero no siempre han dejado textos orgánicos de sus apreciaciones o experiencias. Los programas de estudios, sobre todo en el nivel de educación primaria, hasta pasada la mitad del siglo XX, estuvieron, en parte, bajo la influencia de la Escuela Nueva, particularmente de los aportes de Ovidio de Crofí en lo tocante a la globalización de contenidos de aprendizaje, y los centros de interés del educando. Así lo evidenciaron tanto los currículo S como la organización de las unidades didácticas de diferentes asignaturas. El principal representante del movimiento de la Escuela Nueva en el Perú fue el maestro José Antonio Encinas. El presente trabajo ensaya una interpretación de su obra educativa, para cuyo efecto recurre principalmente al análisis de su libro Un enscuyo de Escuela Nueva en el Perú, sin descuidar sus otras publicaciones. Este pedagogo nació en Puno el año de 1888. Sus primeros estudios los hizo en su ciudad natal y su formación profesional en Lima, en la Escuela Normal de Varones entre 1905 y 1906. En materia de formación docente, 1905 marca un hito histórico. Ciertamente, las escuelas normales hasta entonces habían sido solo intentos que se frustraron una y otra vez, desde 1822. Su creación y funcionamiento no fueron más que letra hecha en el papel, esperando otros tiempos. La carrera magisterial ingresa a una nueva etapa en el mencionado año. Fue nombrado director de la flamante escuela el educador belga, residente en el Perú, Isidoro Poiri que, según Encinas, elabora un magnífico plan de estudio superior a los de Europa, quizá único. Su principal preocupación fue la de formar al educador más que al tradicional preceptor o enseñante de la escuela primaria. Y se propuso formar líderes educacionales. Esa es la cuestión esencial para él, de modo que entiende a la escuela normal como un centro de cultura pedagógica superior. En dicha escuela, se formaron brillantes normalistas, entre ellos, José Antonio Encinas, uno de los grandes educadores del Perú en el siglo XX. Al término de sus estudios, él decidió regresar a la ciudad Puno en calidad de director del centro escolar N. Grados 881, donde ejerció el cargo durante 4 años, 1907-1911, y experimentó diversas innovaciones a la luz de los principios del movimiento de la Escuela Nueva, hecho del que da testimonio en su libro antes mencionado. Después de su experiencia en Puno, Encinas fue profesor en la escuela normal. Pero además ejerció la docencia en colegios secundarios y se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el título de abogado y el grado de doctor en jurisprudencia. Años más tarde, sin ser catedrático, fue elegido rector, y no obstante el corto periodo de su gestión, 1931 a 1932, realizó una notable labor con la participación de profesores y estudiantes, a la luz de los alcances del movimiento de reforma universitaria iniciada en el Perú el año de 1919. Sacudida de su rutina, la universidad ingresó a una época de cambios. Sus actividades académicas fueron intensas. Sin embargo, los celos e intereses creados de los grupos retardatario S lograron que la dictadura militar dispusiera el receso. Efectivamente, durante su rectorado, el pensamiento reformista impregnó la Universidad de San Marcos, cuyas puertas abriéronse a diferentes inquietudes. No hubo temor en la propuesta de nuevos rumbos para la creciente sed de aprender de los alumnos. Estos hicieron uso de su derecho de representación ante los órganos directivos con responsabilidad e inteligencia. La universidad funcionó como una comunidad de profesores y estudiantes. La universidad creó la sección preparatoria entendida como puente entre la educación secundaria y universitaria. Las facultades de Letras y Ciencias se fusionaron para constituir el Colegio Universitario, centro de cultura general y de intensa actividad académica. Se trató de eliminar el método expositivo, por lo menos relegarlo a segundo plano, para sustituirlo por seminarios, búsqueda y selección de datos. La Escuela de Altos Estudios, a la cual se integraron los institutos, estuvo dedicada a la investigación científica, practicó la interdisciplinaridad. Bibliotecas y museos mejoraron su funcionamiento. La actividad académica fue muy intensa.
El problema universitario no es asunto de estatutos redactados para satisfacer ambiciones personales ni cobrar agravios. La reforma universitaria es de orden espiritual, donde el factor hombre es lo sustantivo, afirmó el antes citado rector de San Marcos. En 1932, la nueva tiranía eliminó las conquistas de la reforma y clausuró esa universidad hasta 1935. Por su participación en política, Encinas sufrió destierros que lo obligaron a recorrer varios países. Y es así como realizó labor educativa fuera del Perú, en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Cuba y España. Además cursó estudios en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo el grado de Master in Science, también en las universidades de Bolonia, Padua y París. Años más tarde, en su calidad de senador de la República tuvo destacada participación, junto con distinguidos parlamentarios procedentes del campo académico, en la elaboración del Estatuto Universitario del año 1946, Ley N. grados 10.555, que recogió los principales aportes sobre reforma universitaria. Encinas publicó diversos libros sobre temas educativos, entre ellos, Educación del Indio 1908, Problemas de la Educación Nacional 1909, El Problema del Profesorado Nacional 1910, Un Escuyo de Escuela Nueva en el Perú 1932, considerada su obra más importante, Historia de las Universidades de Bolonia y Padua 1935, Higiene Mental 1936 y la Educación de Nuestros Hijos 1938. Editó las revistas, Educación, Puna. 1908, El AMSDO de los Niños, Puna, 1910, Juventud, Lima, 1912, y la Educación Nacional, Lima, 1918. El maestro José Antonio Encinas falleció en Lima en 1958. Su principal libro, Un escuyo de escuela nueva en el Perú, es una suerte de cuaderno de bitácora, en el cual registra su experiencia educativa en Puna, en forma intercalada con sus observaciones de la realidad peruana, su crítica a la escuela y sus propuestas de reforma educativa. Dahmer dice al respecto, es la crónica de una batalla contra la feudalidad, el oscurantismo, el aletargamiento, la falta de creatividad, la abulia, la opresión burocrática, la falta de humanidad en una escuela y su sociedad. No es una obra pletórica de abstracciones, sino de sistematización de hechos, de ideas para el cambio educativo. Con una consistente base teórica, impregnada de los aportes de la escuela nueva, Encinas realizó una experiencia concreta en su centro educativo, en procura de soluciones peruanas para problemas peruanos. Por eso, Chanamé anota que se trata de una propuesta experimental de un nuevo diseño de educación, pues, si la educación es democracia, que el niño aprenda a ejercerla, que se eduque en la igualdad, ese es el primer principio de toda pedagogía liberadora. Fue escrito en Europa y cuya edición salió en Lima el año de 1932. Allí considera que toda política educativa debe contemplar tres factores, no divorciados sino enlazados, el maestro, la escuela y el estudiante, en torno a los cuales giran sus ideas centrales. A diferencia de Manuel Vicente Villarán y Alejandro Deustua, cuyas ideas opuestas originaron, desde principios del siglo XX, largo debate sobre el rumbo de la educación peruana relacionada con el trabajo, la industrialización y la democracia. La concepción y la práctica de Encinas estuvieron orientadas a la transformación del sistema educativo para formar al hombre nuevo, el peruano del futuro. El maestro, al comenzar el ya citado libro, Encinas escribió, el más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una democracia es el de maestro de escuela. Y valorando esta profesión añade, cuando la sociedad actual se sacuda del egoísmo y de los prejuicios que anquilosan sus más vitales valores y, cuando el maestro de su parte, deje la rutina y se transforme en un líder social, entonces el magisterio habrá sobrepasado en importancia a cualquier otra actividad humana. Sostiene que cuando se aquilata el valor profesional de un médico, abogado o ingeniero, estamos ante una cuestión muy sencilla por cuanto el resultado logrado por dichos profesionales pertenece al orden individual y es de comprobación inmediata, cosa que no sucede con el profesor, pues, para juzgar su trabajo y el efecto producido por una determinada teoría educativa, se tendrá que esperar un plazo largo, por lo menos 20 años, y analizar los factores sociales, políticos y económicos dentro de los cuales transcurrió la actividad docente.